Nosotros no damos este curso por una preocupación ni meramente académica. Por ejemplo, yo no soy profesor, ni tampoco meramente, ¿cómo podríamos decir? No me sale la palabra, de tradición, doctrinal. Es decir, nos reivindicamos herederos políticos, podríamos decir, de la Revolución Rusa. Se cumplen 100 años, un efeméride, y por lo tanto tendríamos, ¿no es cierto?, como tales que dar un curso de la Revolución Rusa. Es decir, no es una obligación de este tipo. Es decir, no le estamos festejando el cumpleaños a la abuela, por decirlo de alguna manera. Sino que para nosotros la actual crisis mundial es una crisis que pone en vigencia la Revolución Rusa de 1917 y que ya voy a explicar mejor, ¿no es cierto? Creo que deberíamos comenzar a llamar la Revolución Soviética. Ustedes habrán visto que hace un par de años The Economist, que es uno de los periódicos económicos más importantes del mundo, es decir, donde el gran capital financiero internacional escribe y dice cómo se desenvuelve el proceso económico mundial, sacó un editorial en donde decía que hoy en día las condiciones actuales se parecen mucho a las de Rusia en 1917 por el grado de crisis mundial, por las confrontaciones internacionales que configuraron en aquella época una guerra mundial, pero que hoy en día la plantean potencialmente, y una tendencia a las rebeliones populares que se verifican en toda una serie de países. Lógicamente, The Economist, cuando planteaba esto, lo hacía para armarse políticamente, es decir, para armar a la burguesía ante la posibilidad de un nuevo estallido revolucionario. Es decir, que la tesis de que acá está vigente la Revolución Rusa no es una tesis exclusiva del Partido Obrero, sino que es una discusión que la tiene el conjunto de la burguesía mundial. Cristina Kirchner, cuando acusaba a los trabajadores que luchaban, por ejemplo, contra el impuesto al salario, de que aquí no se trata de tomar el Palacio de Invierno, refiriéndose en ese sentido a la Revolución Rusa, o Macri, cada vez que asusa a aquellos trabajadores que luchan por sus reivindicaciones, diciendo que acá el problema es que eso lleva al socialismo, a Venezuela y a la debacle que hay hoy en día en Venezuela, tiene muy presente que de la propia crisis capitalista mundial surge esta tendencia a plantear la necesidad de una revolución social y que por lo tanto es necesario combatirla. Entonces el problema de la vigencia, que lo vamos a tomar al final también de lo que es este curso, está determinado por condiciones históricas de crisis capitalista que se manifiestan de manera muy aguda, por ejemplo, en las guerras. En este momento hay más de 15 guerras a nivel internacional, en el cuadro de polarización social sin precedentes. Ustedes también han visto seguramente artículos económicos que han mostrado que hoy en día el 1% de la población mundial se queda con el 50% de la riqueza y el otro 99% con el otro 50%. Es decir, la polarización social que hoy en día tenemos es fenomenal. Y desde este punto de vista, ¿no es cierto?, se va mostrando la tendencia que plantea la revolución social. Las revoluciones que se dieron, por ejemplo, hace, estoy calculando, unos 7, 8 años en los países de Oriente, en particular en Egipto, Yemen, Túnez, que tiraron dictadores que tenían más de 20 o 30 años en el poder, lo que se conoció hace poco como la famosa Primavera Árabe. Es decir, hay toda una serie de elementos que muestran, ¿no es cierto?, un cuadro de crisis capitalista mundial que plantea un ajuste sin precedentes contra la población trabajadora y que obliga a esa población trabajadora también a dar respuestas de características excepcionales, es decir, revolucionarias, en este proceso político. Ahora, lógicamente, uno puede decir, bueno, ustedes dicen que tiene vigencia, pero la vigencia no es un problema de proclamarla, sino determinarla en el proceso político real. Bueno, lógicamente, esto es para nosotros lo que está planteado, y la posibilidad de proclamarlo en el proceso político real
también tiene que ver con que si hay un sector de los trabajadores y de la vanguardia revolucionaria que retoma la experiencia de octubre para poder intervenir en el nuevo cuadro. Porque si bien desde el punto de vista histórico hasta los propios capitalistas dicen que esto se parece a lo que era octubre del 17, ojo, ellos lo dicen, insisto con esto, para sacar conclusiones y evitar que haya un nuevo octubre del 17, y nosotros tenemos por lo tanto que estudiar y criticar el octubre del 17 para poder también estar a la altura de la polémica y la lucha histórica que implica, ¿no es cierto?, conseguir nuevos octubres en esta época, ¿no es cierto?, contra la burguesía mundial. Entonces, esto creo que es central. Yendo ya a lo que es estrictamente el curso. Como ustedes ven, por una situación de que me han pedido que no me mueva mucho, agarré y ya hice un esquema para que ustedes lo tengan allí. Este es el esquema completito de lo que vamos a ver toda esta clase. Y aparte de la vigencia, ustedes ven que hay una flechita que señala la palabra universalidad. Para nosotros la Revolución de Octubre está vigente, aparte de por todo lo que dije, por su carácter universal. Y en este sentido se emparenta con lo que fue la Gran Revolución Francesa, que también fue una revolución universal. Y universal en el sentido que no solamente se desarrolló en un país en particular, sino que en la medida que se desarrolló en ese país fue tomado como bandera por todo un sector de la época, en el caso de la Revolución Francesa, de los sectores de aquella época, y en el caso de la Revolución Rusa, de los sectores y los trabajadores de aquella época. Es decir, son revoluciones que tenían formalmente un carácter nacional, pero se planteaban como una perspectiva para desenvolverla también en otros países. Es decir, tenían un carácter internacional y desde este punto de vista se mostraba su universalidad. En el caso de la Revolución Rusa, nosotros en primer lugar tenemos que señalar que Rusia, como país, era un país que oprimía a otras nacionalidades y desde este punto ya la Revolución Rusa tenía un carácter internacional desde el punto de vista que incluía toda una serie de nacionalidades oprimidas por el zarismo ruso. Pero aparte de eso, y que fue lo que llevó a que Lenin le ponga revolución, o mejor dicho, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que en ese sentido, por eso decía que más que Revolución Rusa deberíamos llamarlo Revolución Soviética, porque se extendió por toda una serie de países que no son estrictamente la propia Rusia. Y el objetivo de Lenin y de los bolcheviques era extenderla aún más, es decir, que se había otros países que hacían la revolución que también se adhieran a esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A la vez de esto, la Revolución Rusa o soviética causó una conmoción política y social que, por ejemplo, llegó a Latinoamérica. Una de sus máximas expresiones en Latinoamérica se desarrolló en Argentina a través de lo que uno conoce como la Reforma del 18. La actual universidad está fundada sobre la base de una rebelión universitaria que se dio en 1918 contra la curia católica que en ese momento tenía el monopolio sobre la educación universitaria, que fue expulsada de las universidades tirándolos por la ventana a los curas. Y lo hicieron bajo el influjo de la Revolución Rusa. Estos jóvenes como Diodoro Roca, Liborio Justo, por ejemplo, Aya de la Torre, que era peruano y que después fundó el APRA en Perú, fueron partícipes de esta experiencia histórica y todos bajo la conmoción que le había producido la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Soviética de 1917. Entonces, como ustedes ven, causó un impacto en todo el mundo. Les pongo este ejemplo, ¿no es cierto?, el impacto que causó en Latinoamérica. Toda la generación de aquella época, los jóvenes intelectuales más destacados, hicieron una rebelión universitaria bajo estos principios. Esto produjo, por ejemplo, también una fractura en el Partido Socialista de la época, fundando el Partido Socialista Internacionalista, que dio pie después a la fundación, por ejemplo, del Partido Comunista en Argentina. Entonces ya desde allí, ¿no es cierto?, se puede ver esta característica internacional.
¿Y qué es lo que pasaba? La juventud de la época, que quería acabar con un orden social que ya en aquella época lo veía como un orden social vetusto y que oprimía a un sector de la población, los trabajadores de la época consideraron que en la Rusia de los soviets se había impuesto un gobierno de aquellos que vivían de su trabajo y que por lo tanto era la perspectiva que ellos también tenían que tomar. Es decir, era un planteo la Revolución Rusa que muchos jóvenes y trabajadores de aquella época lo tomaron como propio. Esto es lo que tenemos que hacer. De la misma manera que, por ejemplo, Castelli y Moreno tomaron a la Revolución Francesa, o Belgrano, por ejemplo, como un modelo para emular en lo que era, ¿no es cierto?, en aquella época el Virreinato del Río de la Plata, no Argentina, el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, ustedes fíjense que toda esta característica se ve la característica universal de la Revolución Rusa. Un elemento más es que, al igual que otra revolución universal como fue la Revolución Francesa o las revoluciones burguesas del siglo XIX con su epicentro en Francia, es decir, como el desarrollo revolucionario más agudo de aquella época, es que estas revoluciones, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Soviética, se hicieron en nombre de los principios e ideales más altos de la humanidad. La Revolución Francesa, ustedes recuerden, tuvo 3 grandes ideales: igualdad, fraternidad y libertad. Sin embargo, el desenvolvimiento de la Revolución Francesa y de las revoluciones europeas que se hicieron bajo su ejemplo, o bajo el ejemplo de la Revolución Norteamericana, que fue un poquito antes, fueron revoluciones que desenvolvieron un nuevo esquema de dominación, que era el esquema de la dominación burguesa, que instaló repúblicas democráticas, pero que esas repúblicas democráticas seguían manteniendo un cuadro de dominación social de un sector sobre otro, que era el de la burguesía sobre el proletariado, sobre el naciente proletariado. Y desde este punto de vista, la universalidad que declaraba la Revolución Francesa o las revoluciones burguesas del siglo XIX se demostró desde el punto de vista histórico como una universalidad de tipo abstracto. No llegó a generar esos principios más elevados de la humanidad como principios que universalmente se puedan imponer o se puedan desenvolver y beneficiar al conjunto de la sociedad. Entonces, las revoluciones burguesas del siglo XVIII, tenían esta característica. ¿Ya? Planteaban una tendencia característica universal y universalizada. Pero en el desarrollo histórico de sus planteos se vio rápidamente los límites, probablemente en el debate lo podamos tomar un poquito mejor ahí. Pero acá quería mostrar esto. Entonces, cómo desde el punto de vista de los principios que se levantaron en esas revoluciones había un carácter universal, pero después también en cómo lo percibían, cómo lo tomaban los sectores y las clases oprimidas de la época en particular. Ahora, la Revolución Soviética, o la Revolución Rusa, o la Revolución de Octubre, como le queramos llamar, es una revolución que en particular se da en una época histórica determinada del capitalismo, y en ese sentido es diferente a otras revoluciones proletarias que, por ejemplo, se desenvolvieron en el siglo XIX. Y desde este punto de vista hay que hacer una distinción entre lo que fue, por ejemplo, la famosa Comuna de París, que en 1871, en los primeros meses de 1871, se impuso en Francia y fue considerada por Marx como el primer gobierno obrero de la historia. Y hay que hacer una distinción entre lo que fue las revoluciones de 1848, en donde el proletariado ya jugó un rol central en Francia, Alemania, etc., y que Marx condensó toda esa experiencia junto con Engels en toda una serie de escritos y libros, de los cuales los más famosos son el 18 Brumario de Bonaparte y la lucha de clases en Francia. Entonces, por ejemplo, ya en la revolución de 1848, que se produjo en Francia en particular y que analizan estos libros que les comento de Marx, ya el peso del proletariado era un peso decisivo. Pero esas revoluciones también fueron llevadas adelante por la burguesía, o un sector de la burguesía de la época, contra los sectores monárquicos de la época. Y esas revoluciones fueron derrotadas. Las conclusiones de ese proceso revolucionario, los revolucionarios de la época, con Marx a la cabeza, en la Liga de los Comunistas, la sacan en una circular que se llama la circular de 1850.
Y es allí en donde Marx dice que el capitalismo todavía tenía la posibilidad de un desarrollo histórico superior al que había demostrado hasta ese momento. Y por lo tanto la revolución proletaria no estaba al orden del día. Sino lo que estaba al orden del día era la posibilidad de impulsar los desarrollos democráticos que la propia burguesía peleaba contra los viejos regímenes monárquicos de Europa, y sobre la base de eso, los comunistas de aquella época tenían que encargarse de desenvolver a fondo esas tendencias democráticas. Pero, decía Marx, siempre como partido independiente. Porque lo que fracasó en la revolución de 1848 en Francia en particular fue la incapacidad del proletariado de actuar como una organización política independiente de la burguesía que tomó junto con el proletariado el poder en ese momento. Entonces, de allí es que Marx dice que la revolución tendría un carácter permanente, porque en el marco de que las burguesías impulsen estas tendencias democráticas de desarrollo capitalista en toda Europa, los comunistas y el proletariado debía estar en la línea de desarrollo de esta tendencia histórica, pero en el marco de que las burguesías se acobarden y no lo lleven adelante, el proletariado con su partido revolucionario se tenía que poner a la cabeza. Y lo decía en relación a la experiencia, por ejemplo, que se vivió sobre todo en Alemania, en donde la burguesía alemana se acobardó, a diferencia de la burguesía francesa, para llevar adelante a fondo su propia revolución, y terminó en un acuerdo con el poder feudal de la época, ¿no es cierto? Y desde este punto de vista surgió un estado ecléctico, podríamos decir, capitalista en Alemania, en donde la burguesía decidió imponerse por su peso social económico, más que por la acción de fuerza política revolucionaria, como pasó en otros países. Entonces esta circular de 1850 es clave, porque muestra el entendimiento del proceso histórico, ¿no es cierto?, de las características de la época de las revoluciones del siglo XIX y cómo debían actuar los revolucionarios allá. Y lo digo esto para contraponer mejor con las características de la época imperialista. A principios del siglo XX y finales del siglo XIX, ese capitalismo librecambista que se desarrollaba a través de las revoluciones burguesas del siglo XIX había llegado a un punto tal de desarrollo que ya había instaurado un mercado mundial, y como a través de esa competencia ese mercado mundial ya había sido consagrado como tal, ahora esas potencias económicas europeas capitalistas comenzaron a pelear para ver quién se quedaba con otras partes de ese mercado mundial, ya no sobre la base de la libre competencia, sino directamente de una política de colonialismo. Comienza a surgir una política de tipo imperialista. Y esta política de tipo imperialista ya expresaba, ¿no es cierto?, un cambio de época histórica donde el capital ya no se podía desarrollar sobre la base de sus premisas de la libre competencia y el libre cambio. Entonces los marxistas de la época comenzaron a discutir este cambio de época. Hubo un debate muy interesante en ese momento que se extendió desde fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, hasta los primeros 3 lustros del siglo XX, aproximadamente, que es donde Lenin escribe un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y en ese libro Lenin sintetiza lo que era este cambio de época histórica. En primer lugar, plantea las características del propio imperialismo, que es el pasaje de un capitalismo de tipo librecampista a un capitalismo de tipo monopólico. Es decir, la libre competencia había desarrollado grandes corporaciones y trusts que directamente dominaban el proceso económico y social de ciertos países, y sobre la base de ello también comenzaron a dominar la vida política y social. Se comenzaron a asentar en sus propios estados, y sobre la base de eso comenzaron a desenvolver guerras comerciales, diplomáticas y después guerras en regla contra otros países, en el marco de esta política colonialista. Y sobre la base de esto se fue preconfigurando el escenario de lo que después terminó siendo la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos el surgimiento de un capital monopólico que
se desenvuelve sobre la base de que el capital industrial y el capital bancario de la época anterior se terminan fusionando, porque la competencia capitalista había llegado a un punto de desarrollo tal que para seguir compitiendo, la cantidad de dinero que necesitaban los capitalistas para llevar más allá su producción eran grandes cantidades de dinero, y en ese sentido se produce una asociación con el capital bancario. Y sobre la base de esa asociación con el capital bancario, el capital industrial comienza a subordinarse al capital bancario. Y surge de esta manera el capital financiero. Y el desarrollo capitalista en la época del imperialismo se caracteriza justamente por la primacía del capital financiero, es decir, de aquello que tiene la plata para poder prestar y viabilizar cualquier negocio, ante cualquier otra característica y rama del propio capital. Entonces, esta es una característica fundamental de la época del capital imperialista. El surgimiento del capital financiero como un surgimiento, como una fusión de lo que es el capital bancario con el capital comercial y el capital industrial. Otra característica del capital financiero de la época imperialista y del imperialismo en ese sentido es que los capitalistas dejan de exportar mercancías y comienzan a exportar capital. Y esto no es que de un día para el otro dicen, bueno, yo no produzco más en un país y vendo las mercancías en otro, sino que de conjunto la tendencia era que esa exportación de mercancías comienza a ser reemplazada directamente con una exportación de capital. Es decir, que los países imperialistas no solamente vendían sus materias, ya no serían las materias primas, sino sus manufacturas y sus mercancías a otros países que no la producían, sino que ahora directamente se iban a instalar en esos países. Por ejemplo, acá en Argentina se instaló el ferrocarril, ¿no es cierto?, con capitales ingleses, y así toda una serie de otras empresas. Entonces ustedes fíjense en que el imperialismo se caracteriza justamente por, ¿no es cierto?, un cambio en la tónica de la exportación, que pasa a ser una exportación de capitales, primando, ¿no es cierto?, en el proceso a la exportación de mercancías. Y en ese sentido los capitales imperialistas se van a países no desarrollados desde el punto de vista capitalista, se instalan allí y sobre la base de eso exportan también las relaciones capitalistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al instalarse en un país en donde no había desarrollo capitalista, ponen una fábrica y comienzan a proletarizar un sector de la población. Y es decir, que de esta manera también universalizaban, ¿no es cierto?, las relaciones capitalistas de producción. Y el capital imperialista tiene esta característica de exportar capital y por lo tanto exportar las relaciones sociales de producción y de explotación capitalista, proletarizando a grandes sectores de la población, produciendo fenómenos, ¿no es cierto?, como que en los países como la Rusia de aquella época o Argentina de aquella época, las burguesías, es decir, la clase capitalista de esos países era muy débil, pero como venían los grandes grupos económicos a instalarse en estos países y proletarizaban a todo un sector de la población, había grandes y fuertes proletariados. En aquella época Rusia era el centro proletario industrial de Europa. Era similar a lo que era Córdoba en la década del 70, que era el centro proletario industrial de toda Sudamérica. Es decir que en Rusia, en 1917, había una concentración proletaria más alta que en cualquier otro lugar de Europa. Y desde este punto de vista, hoy la podríamos comparar solamente con China, que tiene la concentración proletaria más grande del mundo, más grande y extraordinaria. Entonces, ustedes fíjense en cómo ya este desarrollo imperialista va condicionando las características de la propia Rusia. ¿Cuál era la tercera característica? ¿Verdad? Vamos, José. No me dijiste ahora. Bueno. Bueno, están las tres. Lo que pasa es que si uno lee el imperialismo son 5. Pero bueno, vamos con estas tres centrales. ¿No es cierto? Que el imperialismo del Índigo,
Vamos con estas 3 etapas. Entonces, tenemos estas características del imperialismo que hacen a toda una época histórica. Ahora, si uno sigue esta lógica de exportación de capitales, se va a dar cuenta que se produce una división del mundo entre países desarrollados y países coloniales directamente intervenidos por el imperialismo y sus ejércitos, etc., y países semicoloniales, que no están directamente intervenidos, pero a la vez sí existe un dominio económico, podríamos decir, del imperialismo sobre esos países. Uno de esos casos sería Argentina y uno de esos casos sería Rusia. Ahora, Rusia, ustedes fíjense en que seguía siendo un país monárquico. En ese país existía una monarquía que en ese caso se le llamaba zarismo, había un zar, y el desarrollo capitalista estaba concentrado en una serie de localidades de Rusia, en particular en Petrogrado y Moscú, pero después de conjunto Rusia era un gran país agrario, en donde el desarrollo capitalista no se había desarrollado de manera idéntica en todos sus territorios, sino que se había concentrado en toda una serie de lugares geográficos que permitían, ¿no es cierto?, la producción en esos lugares, ¿no es cierto?, y una rápida exportación de lo que se producía a Europa. Entonces Rusia, siendo un país zarista, siendo un país profundamente agrario, era un país donde las famosas premisas que se desenvolvieron o resolvieron desde el punto de vista histórico a través de las revoluciones burguesas en Francia y en el resto de Europa, en Rusia no habían sido resueltas. Por ejemplo, el problema nacional, que había sido resuelto a través de las revoluciones burguesas en Europa, sobre todo después de las que se desarrollaron en 1848 en adelante, en Rusia el problema nacional era un gran problema porque el zarismo gobernaba de manera imperial sobre toda una serie de nacionalidades subordinadas y subyugadas a la Gran Rusia. Entonces, como ustedes ven, el problema del desarrollo nacional, que era una de las famosas tareas burguesas de la revolución, no estaban desarrolladas en Rusia. Digo tareas burguesas en el sentido que desde el punto de vista histórico el problema nacional fue resuelto a través de revoluciones en el siglo XVIII, siglo XIX, directamente llevado adelante por las burguesías de aquellos países. En cambio, en Rusia eso no pasaba. Se mantenía todavía una situación de opresión nacional muy fuerte. Por otro lado, la gran masa agraria de Rusia se desenvolvía sobre la base de una explotación de tipo servil. Es decir, estaban sujecionados a la tierra de los nobles. Esto, ¿no es cierto?, casi hasta 1880, no me acuerdo en este momento bien la fecha, fue estrictamente así, y después hubo una reforma agraria muy limitada. Pero había grandes concentraciones de campesinos desposeídos y grandes concentraciones de tierras en manos de los terratenientes, y por lo tanto el problema de la tierra y del desarrollo, ¿no es cierto?, de una clase media a través de la ocupación de la tierra, como se dio por ejemplo en Francia o en Estados Unidos, no se había producido en Rusia. Es decir, ahí había otro problema que desde el punto de vista histórico había sido resuelto por las revoluciones burguesas, pero no había sido resuelto en Rusia. Y de todos modos esas condiciones convivían con el desarrollo de un enorme proletariado industrial, el más grande de Europa, insisto con esto, en los grandes centros urbanos de Rusia, o del imperio zarista, y que ya comenzaban a desenvolver, ¿no es cierto?, una lucha de clases como en cualquier otro país europeo adelantado. En este marco, cuando uno iba al campo ruso, se encontraba, por ejemplo, con un atraso fenomenal. Por ejemplo, los arados seguían siendo de madera para el gran campesinado ruso, para la gran masa del campesinado ruso. Sin embargo, para el proletariado, en cada una de las fábricas donde trabajaba, los desarrollos tecnológicos eran los más avanzados probablemente de Europa, o de los más avanzados probablemente de Europa. Y aquí vemos cómo el imperialismo desarrolla, a través del mercado mundial capitalista y la pugna por ese mercado mundial capitalista,
dominado por los monopolios del capital financiero, a través de la exportación de capitales, cómo desarrolla lo que Trotsky llamó un desarrollo desigual y combinado. Porque en los países no capitalistas donde se desarrolló y se exportó el capitalismo a través de esta exportación de capitales, lo que se produjo fue un desarrollo capitalista y una exportación de relaciones sociales capitalistas, pero no es que esas relaciones capitalistas barrieron con las relaciones sociales anteriores, previas, sino que se combinaron de una manera particular, desenvolvieron un desarrollo desigual y combinado. Y esto es muy importante porque sobre la base de estos desarrollos es que Rusia, siendo un país atrasado y donde todo el mundo consideraba que correspondía por ese atraso y por las tareas políticas que estaban planteadas, que era la cuestión nacional, el problema de la tierra, etc., y la independencia nacional, por estos problemas, todo el mundo decía, bueno, acá tiene que haber una revolución burguesa como la que hubo en Francia. Es decir, todo el mundo entendía en aquella época que se necesitaba una revolución no de tipo socialista, sino una revolución burguesa. Ahora, cuando uno comenzaba a discutir y a estudiar las luchas del proletariado industrial ruso, comenzaba a decir, bueno, pero mirá, acá los proletarios están planteando ya no solamente un cuestionamiento a lo que es el viejo orden feudal zarista, al problema de la opresión nacional zarista, etcétera, sino que también plantean un cuestionamiento a lo que es el dominio capitalista en la fábrica. Entonces, desde este punto se desenvuelve, ¿no es cierto?, una situación histórica compleja, contradictoria, desigual y combinada. Entonces, si uno toma la situación rusa desde un punto de vista aislado, va a decir, bueno, acá, por las tareas políticas que hay que resolver, correspondería una revolución burguesa, pero cuando uno la mira desde el punto de vista histórico más general, que es la época imperialista y este desarrollo desigual y combinado, y el desenvolvimiento de una enorme concentración proletaria por la exportación de relaciones capitalistas por el gran capital financiero y monopólico, uno dice, bueno, acá debería haber una revolución proletaria. Este debate lo desenvolvieron los revolucionarios rusos. ¿Cuánto voy a dar? 32. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Este debate lo desenvolvieron los revolucionarios rusos. Entonces, como ustedes ven, esto es más o menos introductorio para que tengamos un enfoque general de análisis sobre las características propias de la Revolución Rusa y podamos entender el debate que se dio en el seno de la vanguardia revolucionaria. Las primeras acciones revolucionarias en la Rusia zarista o en el Imperio zarista las desenvolvieron sectores, podríamos decir, de intelectuales que consideraron que había que desenvolver las revoluciones burguesas también en el imperio zarista, pero se daban cuenta que en ese imperio zarista y en el campo ruso existía una comuna agrícola que se llamaba Mir. Una comuna agrícola que se llamaba Mir, M-I-R. Entonces ellos decían, bueno, acá directamente tenemos una comuna. ¿Para qué vamos a pelear por una revolución burguesa que instaure el poder de una clase dominante que sabemos que va a seguir oprimiendo al proletariado? Porque eso ya lo vemos en la historia del conjunto de Europa. Las revoluciones francesas, etcétera, han terminado imponiendo un nuevo código de opresión sobre los sectores desposeídos. Y acá en Rusia, si bien consideramos que tenemos que hacer lo que se hizo en Francia, en Estados Unidos, etc., resulta que tenemos una comuna grande. Y en este sentido, los intelectuales rusos, los socialistas rusos, los revolucionarios rusos, perdón, comenzaron a discutir la posibilidad de saltar directamente al socialismo. Y así se funda, ¿no es cierto?, el famoso populismo ruso. O los Narodnitsky, que se les llamaban en una época, o socialrevolucionarios, posteriormente. Y ellos tenían un debate con Marx, porque Marx, en principio, consideraba que la revolución socialista se podía desarrollar solamente en los países centrales donde había un fuerte desarrollo del proletariado. Y que Rusia, por el contrario, no solamente no tenía un fuerte
desarrollo del proletariado en la época de Marx, no en la época de Lenin, sino en la época de Marx, estamos hablando del siglo XIX, la segunda mitad sobre todo del siglo XIX, sino que a la vez, mientras que en todos lados se producían revoluciones, en Rusia no pasaba nada, o parecía que no pasaba nada. Y esto llevó a que Marx en un momento determinado considere, por ejemplo, la posibilidad de apoyar de una invasión de los países democráticos burgueses sobre Rusia, basándose en lo que fue, por ejemplo, la experiencia de las invasiones napoleónicas, considerando que era una forma de destruir, ¿no es cierto?, un bastión de la reacción mundial o feudal de aquella época contra las burguesías, en la medida que en el seno de la sociedad rusa había un cuadro de opresión tan grande y tan agudo que no se veían tendencias internas de lucha. Después Marx fue cambiando de opinión porque comenzó a ver cómo en la propia Rusia la burguesía liberal se comenzó a aliar al zarismo, y en ese sentido como sujeto de la revolución estaba cuestionado, y comenzó a haber rebeliones campesinas. Y en este sentido se terminó fundando el partido Narodnitsky con este planteo y comenzó a discutir con Marx también en otros términos. Entonces Marx dijo, bueno, puede ser que pasemos directamente al socialismo en Rusia a condición, ¿no es cierto?, de que el proceso se dé, ¿no es cierto?, sobre la base de unas características internacional y conviene en ese sentido también con la acción del proletariado internacional. Entonces Marx ya comenzaba a prever la posibilidad de una revolución social de características socialistas en Rusia. Pero este debate lógicamente se truncó por la muerte de Marx, etc. Estos socialistas, o mejor dicho, estos Narodnitsky rusos, estos socialrevolucionarios, o populistas como se les llamaba en aquella época, comenzaron a ir sobre el campesinado, a plantearle la necesidad de emanciparse, a organizarlos para que luchen por esa emancipación, y sobre la base de esto trataron de sublevar al campo y dirigir rebeliones campesinas contra el zar. Lógicamente el campesinado, por su propia característica social, su atomización, no pudo ir a fondo en esta lucha, no pudo organizarse de manera nacional y terminó desenvolviendo grandes luchas, pero siendo todas derrotadas. Y arrancando alguna que otra concesión, como por ejemplo la abolición de la servidumbre, reformas agrarias limitadas, etc. Pero lo que les quiero mostrar es que ahí la experiencia revolucionaria que encabezaron los populistas en Rusia encontró un límite determinado, producto de que el campesinado estaba atomizado en el campo. Un campesino tenía, más allá de la MIR, ¿no es cierto?, un régimen de competencia individual también con otros campesinos, y desde este punto de vista su posibilidad de asociación colectiva con los otros campesinos estaba cuestionada. A diferencia de lo que pasa con el proletariado industrial en la fábrica, donde es organizado de arriba para abajo en un proceso de trabajo colectivo, ¿no es cierto?, por el capitalismo. Entonces, sobre la base de esta experiencia y de estos límites que tuvo la experiencia Narodnitsky de organización de los campesinos rusos o del imperio zarista, comenzó a surgir una tendencia dentro de ellos que privilegió la acción individual de tipo terrorista. Entonces surgieron los famosos terroristas, o lo que se llamó en aquella época el terrorismo individual. Entonces ellos decían, bueno, si no podemos organizar al campesinado porque rápidamente viene el zarismo y lo derrota con armas en mano, veamos si podemos encender la chispa de la insurrección sobre la base de acciones ejemplares, porque no pasa nada, la gente tiene miedo, no quiere salir a luchar, tomemos la vía del terrorismo individual. Uno de esos socialrevolucionarios fue el hermano de Lenin, que llevó un atentado contra el zar Alejandro, ¿no? El zar Alejandro, y fracasó. Lo metieron preso, lo juzgaron y lo mataron. Este dato, ¿no es cierto?, que parece un dato de color, creo que es muy importante también en la evolución política del propio Lenin.
porque reflejaba ya no solamente como experiencia histórica general los límites del populismo y de esta nueva táctica del terrorismo individual, sino que también lo había vivido en carne propia perdiendo un familiar. Entonces se armó sobre la base de esta línea de terrorismo individual una acción de los narondistas, los socialrevolucionarios de la época, que rápidamente terminó en un reforzamiento de la represión contra el pueblo, profundizando el reflujo. En todo ese proceso, el proletariado industrial iba tomando cada vez más cuerpo y pasando desde la época de Marx de ser un proletariado insignificante a ser un proletariado poderoso como lo terminó siendo en la época de Lenin. Este proletariado industrial, que ya a principios del siglo XIX era el proletariado industrial más grande y concentrado de toda Europa. Y por lo tanto también comenzaron grandes luchas obreras en Rusia. Y en todo ese proceso se va produciendo una delimitación política en el seno de los revolucionarios rusos a través de un personaje que se llamaba Plejanov, Jorge Plejanov, o George, no sé cómo se le dirá, ¿no es cierto?, en ruso, Plejanov, que él, sacando un balance histórico de la experiencia de los populistas, de sus límites, de los límites del campesinado y viendo el crecimiento del proletariado en Rusia, comenzó a decir que la revolución social en Rusia dependía de esa nueva fuerza motriz social que se está desarrollando, que era el proletariado ruso. Es decir, que los revolucionarios rusos marxistas, que colocan al proletariado como el sujeto político e histórico de la revolución social en Rusia, surgen de una delimitación de la experiencia histórica vivida por los revolucionarios rusos, que en principio eran narondistas, populistas. Entonces, como ustedes ven, de allí es donde se funda el grupo Emancipación del Trabajo, con todo un grupo de compañeros que, haciendo esta delimitación política, programática, teórica, consideran que hay que lanzarse a la organización del proletariado industrial del imperio zarista, en particular del ruso. Y de ahí surge Verasazulich, Martov, etc., y fundan este grupo Emancipación del Trabajo. Este grupo va a llevar adelante un combate teórico para poder sacar todas las conclusiones teóricas de la experiencia vivida por los revolucionarios y por el pueblo explotado ruso, y sobre la base de eso construir, ¿no es cierto?, un partido revolucionario que permita dar una salida a esta situación. Y bajo esta experiencia histórica, la experiencia histórica más integral de fundación de partidos revolucionarios en todo el mundo, inspirados en la Segunda Internacional, es que en 1898 se funda el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. ¿En qué año, perdón? En 1898. Entonces, como ustedes ven, el surgimiento del Partido Revolucionario marxista, o el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, se produce sobre la base de la comprensión de una experiencia histórica, de haber sacado conclusiones de esa experiencia histórica, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista teórico, y en función de esto, ¿no es cierto?, cambiar una orientación política estratégica. Y de ahí es que se funda el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En ese mismo debate de fundación de este partido había que discutir un tema adicional, que era la enorme represión que existía en un régimen feudal, donde las libertades democráticas propias de un régimen burgués, que había sido consagrado por las revoluciones burguesas en toda Europa, nosotros no existían en Rusia. No existía la posibilidad de libre organización, no existía un parlamento, no existía nada de eso. No existía la posibilidad de organización política de la población. Todo eso estaba penado. Y había una fuerte represión y había una policía zarista, ¿no es cierto?, que se dedicaba a perseguir al conjunto de la población que se quería organizar por sus libertades democráticas más elementales, por sus derechos y reivindicaciones más elementales. Entonces, este Congreso funda un partido revolucionario, pero rápidamente es disuelto por la represión. Rápidamente es disuelto por la represión. Los revolucionarios, con Plejanov y Lenin a la cabeza, deciden salir de Rusia y en ese sentido construir de manera clandestina el partido desde afuera.
de Rusia. ¿A través de qué? A través de un periódico que se llamaba, ¿cómo era? La Ishna. No, Lenin se incorpora después, ¿no es cierto?, con la fundación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. No desconozco si habrá tenido un periodo de colaboración anterior, pero él sobre todo comienza a colaborar asiduamente con Plejánov, etc., después de la constitución del Partido Obrero Socialdemócrata, que en la práctica rápidamente fue disuelta, digamos, como organización real y efectiva dentro de Rusia. De esto sacan conclusiones, comienzan a organizar clandestinamente a través del periódico La Ishna, lo meten clandestinamente a Rusia y comienzan a organizar las células socialdemócratas y diferentes luchas obreras, y sobre la base de esto consideran que era necesario ir a un segundo congreso, y este congreso fue en 1903. Para ese congreso, aparte de preparar un programa, etc., se escribe un libro en particular que se llama El qué hacer, que lo escribe Lenin, y hoy en día lo conocemos como un libro de Lenin y como la teoría leninista del Partido Revolucionario, pero que en ese momento era la expresión del acuerdo conjunto que tenían los grupos socialdemócratas de la época con Plejánov, etc. Solamente después en el Congreso, me adelanto un poquito, hubo una crítica a eso, y uno de los críticos, por ejemplo, era Trump. Pero sobre la base de este libro se plantea cómo se tenían que organizar los socialdemócratas a través de un partido profesional, a través de un periódico nacional para toda Rusia, y sobre la base de esto planteando una lucha teórica contra todas las tendencias políticas que hoy en día, o que en aquel momento, mejor dicho, no hoy en día, llevaban adelante un intento de organización del proletariado, pero bajo posiciones políticas y teóricas programáticas erróneas a la luz de los acontecimientos, es decir, que ya habían sido superados en muchos casos por la historia. Uno de los grandes debates de qué hacer, recuerden, es justamente con los economicistas, ¿no es cierto? Y con los economicistas en toda Europa ya se había discutido mucho, y como conclusión de ese debate se habían fundado grandes partidos obreros socialdemócratas, en particular el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán. Entonces, Lenin traducía en este libro toda esa experiencia histórica, y sobre la base de este bagaje político, teórico, programático, se llamó un segundo congreso que reivindicaba la tesis del primero, que era que la revolución social en Rusia iba a ser una revolución social desenvuelta fundamentalmente por el proletariado ruso. Es decir, colocando centralmente a la clase obrera rusa y no al campesinado, en una clara y abierta polémica con lo que era el populismo ruso. Ahora, este congreso en 1903 no nos vamos a detener aquí, después en el debate podemos profundizar porque no es el punto del curso, pero ustedes saben que ese congreso se termina partiendo en una mayoría y en una minoría. Aceptando el programa, aceptando los métodos del partido, hay una polémica sobre los estatutos. Y en la polémica sobre los estatutos, después de haber acordado con todo, un sector minoritario del partido consideraba que el partido no tenía que ser un partido de combate, y que en ese sentido había que reconocer como socialdemócrata a todo que considere hacer un aporte al partido. Si se reivindicaba socialdemócrata y hacía un aporte al partido, joya. Lenin decía que no, que socialdemócrata tenía que ser solo aquel que se reúne en un equipo partidario, se centralice por lo tanto bajo la orientación del partido y actúe bajo esa centralización. Bueno, se armó un debate, ¿no es cierto? Y se terminó partiendo el Congreso, y de ahí sale una mayoría, que en ruso se dice bolchevique, y una minoría, que en ruso se dice menchevique. Pero este debate también tenía un contenido programático, que era la continuidad de la discusión que había encarado Lenin en el quehacer entre, ¿no es cierto?, un ala socialista revolucionario y un ala socialista de tipo oportunista, denunciada por Lenin. Entonces Lenin escribe un libro que se llama Un paso adelante, dos pasos atrás, donde hace un balance de este congreso y muestra que las divergencias de tipo organizativas no se pueden discutir en abstracto, sino que hay que entenderlas en función de la estrategia
y la política de cada uno de esos grupos y por lo tanto de la orientación y la composición social de los mismos, siendo marxista. Entonces, de ahí surge el bolchevismo. Y en 1903, por lo tanto, la socialdemocracia, que planteaba que en Rusia iba a haber una revolución obrera, una revolución social, dirigida por la clase obrera, aún existiendo tareas democráticas que resolver, hace un congreso en 1903, pero se parte, se divide. Y se divide en dos grandes partes, pero después hay otros grupos que también se van. El Bund judío, que quería en ese congreso participar, pero manteniendo una autonomía del partido que se funde, se retira del congreso. Se parten los bolcheviques con los mencheviques, y Trotsky, que en ese momento era un muchacho y que había defendido, según Radek, todas las posiciones de Lenin en el Congreso, termina, ante la ruptura del partido, retrayéndose y diciendo: no, muchacho, unidad. Es decir, no toma posición y llama a la unidad. Y en este sentido colabora después, en todo un periodo con los mencheviques, en nombre de la unidad del partido, pero él jamás fue menchevique, estrictamente. Él no es de la fracción menchevique. Ahora, desde este punto de vista, ustedes ven, en 1903, este congreso fracasado, se arman grandes tendencias políticas y por lo tanto los revolucionarios rusos no intervienen homogéneamente en la revolución de 1905. Que la revolución de 1905 es una revolución que se consideró después, ¿no es cierto?, como un ensayo general de la revolución de 1917. Esa revolución de 1905, que se produce después de la dislocación económica y la enorme hambruna y represión que estaba viviendo el pueblo ruso después de la derrota de la guerra ruso-japonesa, también ahí con una tendencia capitalista mucho más poderosa, desarrollada en relación a lo que era la Rusia zarista, que era Japón, ¿no es cierto? La opresión que estaba viviendo ese pueblo, la hambruna que vivía ese pueblo, el costo de la derrota de la guerra, que lógicamente siempre la terminan pagando los más pobres, termina provocando una rebelión que en ese momento la lleva adelante un pope, un cura, podríamos decir un papa, que se llamaba el Pope Gapón, y que en realidad era agente del zarismo, y que él, entendiendo que se venía una revolución y una irrupción obrera, dijo: mejor nos pongamos a la cabeza y reclamemos. Entonces armaron una procesión, fueron a reclamar al zar por sus reivindicaciones, y el zar respondió, ¿no es cierto?, masacrando a la población movilizada. Eso desató una oleada de huelgas increciente desde enero de 1905 hasta octubre, diciembre, y que en ese proceso surgieron organismos de deliberación obrera, que son los famosos consejos obreros, o también conocidos por su nombre en ruso, que son los soviets. Es decir, que en 1905 surgen los soviets, y surgen como organismos genuinos de las masas en lucha contra el régimen, y por lo tanto eran, Lenin lo decía, ¿no es cierto?, y Trotsky también, una suerte de organismo de frente único de los trabajadores, en donde concentraban fuerzas y se lanzaban desde allí a combatir, ¿no es cierto?, contra la clase dominante, en este caso contra los zaristas. La burguesía liberal, en vez de ponerse a la cabeza en este proceso, se aterra de las huelgas proletarias que ponían en cuestión la producción capitalista en las fábricas, y por lo tanto, en vez de pedir libertad democrática, en vez de resolver la cuestión nacional, en vez de resolver todas sus tareas burguesas, la burguesía rusa decide ir a una alianza inmediata con el zarismo. Y sobre la base de esto, sellando esa alianza inmediata, sofocan la revolución. Se abre un periodo de represión, las masas no pueden terminar de enfrentarlo, y posteriormente se termina ahogando en sangre la revolución rusa de 1905. Como ustedes ven, esta revolución fue una gran experiencia en donde el conjunto de la masa comenzaron a participar de ella. ¿Cuánto ven? Estamos bien. Quería hablar una hora, así que estamos bien. Y desde allí, aquellos revolucionarios que no pudieron unirse en un solo partido e intervenir con una sola orientación y un solo puño, intervinieron cada uno como pudieron. Por ejemplo, los mencheviques fueron
muy protagonistas de este proceso de insurrección obrera y popular. Trotsky llegó a ser presidente del Soviet de Petrogrado en 1905, con 27 años. Es decir, ¿no es cierto?, muy joven, terminó siendo una de las principales figuras de esa revolución de 1905. Y uno de los más grandes oradores que hubo en ese momento, y de aquellos que expresaban a través de su pluma, ¿no es cierto?, las proclamas para que accione el conjunto de las masas sublevado, ¿no es cierto?, contra el régimen zarista y se pueda defender, etc. Y el bolchevismo no había tenido casi una intervención. Lenin es muy crítico con eso. Esto se produjo fundamentalmente porque los bolcheviques consideraban que una revolución se podía desenvolver sobre la base de que en el seno de la clase obrera y los explotados haya lo que ellos consideraban en ese momento una hegemonía del partido. Y sobre la base de esa hegemonía del partido, ir, ¿no es cierto?, con el partido a la cabeza, como su vanguardia revolucionaria, a la lucha revolucionaria. Ahora resulta que el partido bolchevique era muy chiquitito y que todavía no era un partido en términos estrictos. Era una tendencia del Partido Obrero Socialdemócrata que se había partido. Es decir, que Partido Obrero Revolucionario como tal no existía, los bolcheviques eran muy chiquititos y no pudieron ver en ese momento que la dinámica de las masas no espera que haya una dirección que se arraigue en ellas y que llame y se coloque a dirigirlas para salir a luchar contra un régimen, ¿no es cierto?, en una época revolucionaria. Las masas lo hicieron de todos modos y para ello crearon sus propios organismos que fueron los hombres. Entonces, como ustedes ven, fue un proceso revolucionario que puso a prueba las posiciones de cada uno de los partidos revolucionarios. Y esto que estoy explicando de Lenin lo van a entender mucho mejor en la clase que viene, por cómo actuó Lenin en relación a la Revolución de Febrero de 1917 y su actitud ante los soviets. Y esto lo hago también para desmitificar la idea de que la teoría revolucionaria es una verdad abstracta y universalmente válida, sino que por el contrario es una teoría viva que se fue construyendo a través de la práctica revolucionaria del pueblo y de los revolucionarios, de la clase trabajadora y de los revolucionarios. De esta revolución derrotada, como ustedes ven, yo le pongo acá atrás mío, no se ve en realidad, entonces la mata a la mano, hay por lo menos tres balances, que son los tres balances fundamentales que vamos a tomar nosotros. El balance de los mencheviques, el balance de los bolcheviques y el balance de Trotsky. Los mencheviques consideraron que por las tareas que tenía planteada la Revolución Rusa, era una revolución burguesa. El problema, insisto, es la cuestión nacional, las libertades democráticas, el problema de la tierra para los campesinos y la abolición absoluta de la servidumbre, etc. Esa tarea, como la había resuelto la burguesía europea, haciendo sus revoluciones en Europa, ellos decían, bueno, acá sigue habiendo una revolución burguesa. Y la burguesía, al ver al proletariado, se aterrorizó y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, por las características de la revolución, evitar que el proletariado se vaya de mambo. No sería la forma en que lo dijo Plejánov, bueno, Plejánov no, sino los mencheviques, pero esta sería la idea. Es decir, los mencheviques sacaron la conclusión de que asustó la acción obrera independiente a la burguesía y por lo tanto había que contener esa acción obrera siempre detrás de la acción de la burguesía, que era la que tenía que pelear por libertades democráticas, etc. ¿Qué consiguió ahí? La burguesía consiguió algunas concesiones y la más, entre comillas, importante fue la Duma, que era una suerte de parlamento, ¿no es cierto?, en donde cada una de las clases sociales rusas tenía una representación y por lo tanto la burguesía liberal podía tener sus representantes en ese parlamento, en esa Duma, pero no tenía carácter resolutivo, es decir, de ley, lo que vote esa Duma. Todo quedaba en última instancia a determinación del Zar. Entonces los mencheviques sacan esta conclusión: la revolución rusa es una revolución de características burguesas por las tareas que están planteadas para desenvolver en el país,
la burguesía no se anima, se acobarda ante una acción de los proletarios, una acción independiente del proletariado, y por lo tanto hay que contener al proletariado y llevarlo como furgón de cola detrás de una burguesía que pelee por su propio poder, y por lo tanto el proletariado tiene que pasar a ser una fuerza opositora en el caso de que se arme un régimen burgués. Ellos defendían, bajo lo que fue la experiencia y los planteos de Marx en la circular de 1850, que no había que incorporarse a ningún gobierno burgués. Este detalle también ténganlo en cuenta en relación a lo que va a ser la clase que viene y la tercera. Ellos decían entonces, revolución burguesa, el proletariado detrás de la burguesía, acompañamos el proceso de la revolución de la burguesía, pero siempre nos mantenemos como un partido independiente para, apenas tome el poder la burguesía, pasar a ser una oposición, y desde allí, después de toda una etapa de desarrollo capitalista, recién comenzar a pelear por las revoluciones, por una revolución proletaria. Como verán, esto no es otra cosa que la revolución por etapas, que después se dijo que era del bolchevismo. La posición de los bolcheviques era distinta, porque si bien acordaban que había una revolución burguesa, es decir, había que resolver el problema de la cuestión nacional y de la opresión de las nacionalidades por el imperio zarista, que había que resolver el problema de la tierra para los campesinos con sed de tierra, que había que resolver el problema de las libertades democráticas a través de una república democrática, de la vacilación y la cobardía de la burguesía, y teniendo en cuenta que esto ya había pasado en Alemania y en otros países de Europa, consideró que la burguesía no podía jugar ese rol, aún siendo una revolución burguesa. Y que por el rol jugado por el proletariado tenía un protagonismo, pero tenía que ser completado por un elemento social propio de la burguesía. Lenin en ese sentido señala el campesinado. Es decir, el elemento burgués de la revolución rusa para Lenin estaba dado por ese campesinado con sed de tierra, que sí iba a ser una fuerza motriz en la medida que quería pelear por su tierra, al revés de la burguesía liberal que se adaptaba. Y desde este punto de vista, él armó una fórmula que la sintetizó, ¿no es cierto?, en un libro que se llama La dictadura democrática del proletariado y el campesinado. Y ahí sintetizó el balance que había sacado, ¿no es cierto?, en dos tácticas de la socialdemocracia. Es otro libro. Entonces, como ustedes ven, los mencheviques y los bolcheviques partían que había una revolución burguesa, pero en función del comportamiento de las clases sociales en presencia, sacaron conclusiones diferentes. Lenin decía que el proletariado tenía que aspirar a una dictadura democrática del proletariado y del campesinado, y sobre la base de eso, en alianza con el campesinado, desenvolver todas las libertades democráticas, y de allí ir desenvolviendo un elemento de revolución permanente, pero que no lo terminó de resolver en su propio libro. Es decir, cuando uno lee este libro de Lenin, acá había contradicciones que no se pudieron resolver. Pero Lenin tuvo la agudeza de plantear este carácter contradictorio de la revolución rusa, sin sacar todas las conclusiones. Quien sacó todas las conclusiones fue León Trotsky, que es el tercer balance y el último que vamos a ver, y con esto ya terminamos. Trotsky agarró y dijo, miren, acá tuvimos una revolución que sí, por todas sus tareas es burguesa, pero la fuerza motriz, dice él, en Resultado y Perspectiva, en 1905, que son libros que él escribió como balance de la revolución rusa, de 1905, él dice, la fuerza motriz, acá, adivinen quién es el proletariado. La burguesía se acobarda, el campesinado no puede resolver su problema de atomización en el campo, y no puede, por lo tanto, concentrar fuerzas políticas y sociales contra el régimen, y el proletariado ha puesto en jaque al régimen zarista. Y cuando pone en jaque al régimen zarista, es decir, en su acción independiente, ha mostrado, ¿no es cierto?, el carácter socialista de la revolución en Rusia. Lógicamente, hubo otros fenómenos internacionales, un gobierno, o la posibilidad de un gobierno obrero, ahora no recuerdo bien, en Australia, en otros lugares de aquella época, que llevó a todo un sector de los revolucionarios a debatir la posibilidad de la revolución socialista en países atrasados como Rusia. Bueno, Trotsky a través de esta experiencia saca esta conclusión. Y lo hace también comparando lo que eran las revoluciones de 1879, 1848 y 1905. En donde
En 1879 la burguesía francesa, ¿no es cierto?, se lanzó a la toma del poder contra el feudalismo francés, el absolutismo francés, lo derrocó, impuso su propio gobierno y ya allí había, ¿no es cierto?, una participación de lo que era un incipiente proletariado y todo un sector de las masas empobrecidas de la época. Hay un libro muy interesante que se llama, ¿cómo es que se llama el libro de Guérin, Daniel Guérin? Creo que la participación de la clase obrera en la Revolución Francesa o algo así, no recuerdo en este momento el título, pero es un libro muy interesante porque muestra la participación de los sectores oprimidos y cómo pusieron en jaque a la burguesía francesa ya en 1879. Pero sin embargo ella tuvo el dominio social y político exclusivo de esa revolución. Después de tomar el poder rápidamente se lanzó a una política de reacción contra estos sectores más oprimidos y que fue la reacción termidoriana. El termidor francés. En 1848, la revolución de 1848, el proletariado industrial francés ya era un proletariado poderoso. Se alza con la burguesía liberal de la época contra la monarquía constitucional que regía en Francia en 1848 y junto con la clase media, es decir, los demócratas radicales, derrocan en febrero del 48 ese régimen, pero rápidamente, en junio del 48, la burguesía se dice con la clase obrera no podemos ir a ningún lado, mete un golpe, saca a la representación obrera del gobierno revolucionario de 1848 y abre un proceso represivo. Entonces, sobre la base de estas experiencias y de la supremacía del proletariado como fuerza social, también a diferencia de estas revoluciones, es que Trotsky dice, acá el proletariado tiene que dirigir la revolución, tiene que tomar el poder, y por lo tanto en la toma del poder tiene que resolver las tareas democráticas, pero no se va a poder contener en esto. Va a tener directamente que también cuestionar los medios de producción en manos de la burguesía para discutir mejores condiciones, ¿no es cierto?, de trabajo para los proletarios en las fábricas. Así como exigieron en 1848, por ejemplo, los talleres nacionales, es decir, las fábricas nacionales en aquella época. Entonces, Trotsky decía que era necesario esto porque de lo contrario, acá lo que se iba a producir, ¿no es cierto?, era una nueva derrota y una masacre de ese proletariado. Y por lo tanto, impugnaba la tesis en particular de los mencheviques, pero también la de los bolcheviques. Porque no resolvía el problema la dictadura democrática del proletariado y campesinado, este problema que estaba señalando Trotsky del rol del proletariado y que en su lucha revolucionaria contra el zarismo iba a tomar tareas propias de la clase obrera contra el capital, es decir, tareas socialistas. Después esto se completa como marco histórico con el imperialismo de Lenin, que fue escrito 11 años después. 10 o 11 años después. Es decir, no es que Trotsky partía ya de una comprensión cabal del cambio de época entre la revolución de 1879 y 1848 y la revolución de 1905. Pero ya lo presumía, es decir, iba a través del análisis histórico concreto mostrando las características de este cambio. Y un cambio más, con esto termino, que creo que es importante, aunque no es parte del curso, pero lo quiero meter, forzando un poquito, es que la revolución de 1905, a diferencia de las revoluciones anteriores, fue tal como lo pronosticó Engels en un texto por el cual se lo trató de reformista, ¿no es cierto?, fueron revoluciones de masas. Y la revolución de 1905, en Rusia, es por primera vez una revolución de características de masas, donde millones de personas, en un país de 150 y pico de millones, ¿no es cierto?, se largaron a la lucha política de características revolucionarias en ese momento, dándole un carácter novedoso también al proceso revolucionario. Y me refiero a un prólogo de Engels, si no me equivoco, de 1895, a la lucha de clases en Francia, en donde él dice que la posibilidad de desenvolver una lucha revolucionaria como se dio en 1848 en Francia había caducado. El perfeccionamiento del aparato burgués, del Estado burgués como aparato represivo, había avanzado mucho y la lucha de barricadas como se dio en Francia en 48 no iba más. Y por lo tanto había que tener un desarrollo masivo. Y él dice que esto no inviabiliza la revolución, sino todo lo contrario, sino que ahora plantea que la revolución necesariamente tiene que ser de masas. Un gran pronóstico de Engels, en un artículo muy vilipendiado, ¿no
¿no es cierto?, que fue utilizado para tratarlo como un sucio socialdemócrata, cuentavoto y reformista. Entonces, ustedes fíjense, acá Engels, otro, ustedes conocen que es amigo de Marx, ¿no es cierto?, colaborador teórico, político y revolucionario junto con Marx, ¿no es cierto?, sacó este pronóstico que también se comprueba en la Revolución de 1905 y Trotsky lo toma. Trotsky lo toma, ¿no es cierto?, a través de la caracterización del proletariado y su rol, ¿no es cierto?, en la revolución social en Rusia. Bueno, como ustedes ven, acá planteamos un marco histórico en general, planteamos la característica de ese marco histórico, cómo ha condicionado en términos históricos concretos el proceso social y revolucionario en Rusia y cómo esto ha sido asimilado por la vanguardia revolucionaria de la época bajo diferentes concepciones que después se terminaron corroborando en su potencia y veracidad y capacidad de transformación de la realidad a través de la acción revolucionaria en 1905. Y es por eso que 1905 es un ensayo general y tiene que ser necesariamente la introducción para discutir lo que después fue la Revolución de Febrero y de Octubre de 1917 en Rusia. Bueno, yo por acá abrimos el debate, ¿parece?